Los estudios, el almirante Jorge Montoya y el abogado Humberto Abanto, a quienes les damos la bienvenida. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Beto. Muchas gracias, Beto. Quisiera comenzar por la duda que existe en la gente con número de votos computados y proclamación. Es decir, ¿qué distancia hay del resultado final, entre comillas, que nos ha dado la OMPE y los requisitos que se deberían cumplir para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda proclamar a un ganador? ¿Qué distancia en tiempo y qué distancia en instancias? Bueno, a ver, estamos primero con los reclamos en el Jurado Electoral Especial. Yo estoy seguro que el que pierda va a llevar esto al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces todo esto se va a repetir. Y yo calculo que cuando menos la primera semana de julio aún no habremos terminado de contabilizar los votos. Porque lo que es importante subrayar, Beto, es que quien proclama al presidente de la República y a los vicepresidentes es el Jurado Nacional de Elecciones. No lo hace el señor Guzmán, no lo hace la prensa, no lo hace el señor Mome, no lo hace el Jurado Nacional de Elecciones cuando se ha contado hasta el último voto, cuando ya no hay ninguna discusión pendiente acerca de si hay validez o no los votos. Ahora, en el caso de el almirante Montoya, usted ha planteado la posibilidad de que se haga una segunda vuelta de nuevo. Y hay quienes dicen que no sería suficiente, que más bien habría que repetir toda la elección de nuevo. ¿Cuán viable es esta propuesta en este contexto? Bueno, yo he planteado esa posibilidad por la situación en que nos encontramos, que es una situación de tensión, bastante tensión para la población. Hemos visto cómo el candidato Castillo ya se está autoproclamando presidente y está generando una idea en la mente de sus seguidores de que ya él es el presidente. ¿Qué pasaría si el resultado sale inverso? Se armaría un conflicto. Bueno, ha dicho Quiroga, ¿no es cierto?, que es el nuevo actor político de Perú Libre, que si eso pasa, ocurrirá un golpe de masas y hablarán los fusiles. Esa es la amenaza que nos ha hecho. Sí, y espero que lo denuncien, como me han denunciado a mí por haber dado esa opinión. O sea, acá se ha presentado un problema bien especial, ¿no? O sea, algunas personas piensan de que opinar tiene un delito, es sedición. Y ni siquiera han leído qué cosa dice sedición en el Código Penal. De sedición es levantarse en armas. No, es diferente a lo que yo estoy haciendo. Estoy dando una opinión sobre la situación actual para sugerirle a los que tienen que tomar decisiones que hay una posibilidad que tienen que explorar. Y tienen la facultad legal de hacerlo, porque ellos están para custodiar el voto de los peruanos. La República le dedicó toda la primera plana de ayer, ¿no? Sí, toda la primera plana, y tengo una serie de insultos increíbles, y nos han puesto a mí, a Rafael y a Willax también, nos han denunciado por sedición, por incitar a la sedición. Ah, Willax también. También. Bueno, no me sorprende. Claro, es una denuncia que no tiene fundamento, ¿no? Ni pie ni cabeza. Pero la han presentado. O sea, eso significa que ellos ya están en su dictadura. Esa es la dictadura que vamos a tener con ese gobierno. Se están adelantando simplemente a ejecutar lo que van a ejecutar cuando estén sentados en Palacio. Si es que están. No entendemos si es que están, si es que llegan. Pero esa es la mentalidad, ¿no? ¿Cómo puede un medio de comunicación como La República impedir de que una persona dé su opinión, coaccionarla, amenazarla e insultarla? Estamos llegando a extremos no vistos antes. Bien. Doctor Abanto, comentábamos fuera de cámaras un documento, un acuerdo del Pleno, en este caso, en el extremo firmado por el magistrado Arce Córdoba, en el cual él vota para que se declare improcedente el pedido de replanteo que había formulado el magistrado Salas Arenas. Y esto tiene que ver con la falta de imparcialidad que él encuentra dentro de su propio jurado. O sea, me parece una situación insólita porque tenemos una confesión de parte, digamos, ¿no? Alguien dentro del jurado diciendo que el principio de imparcialidad está vulnerado porque el juzgador, es decir, el presidente del jurado, manifiesta un expreso interés en la controversia. ¿Podría traducirnos esto al cristiano, por favor? No, a ver,
Esto fue una comedia de equivocaciones que se ha agregado a todo el drama que hemos vivido en este proceso electoral a manos de un juez supremo muy formado en materia penal, pero que no conoce y que recién está entendiendo cómo funciona la legislación electoral. Entonces, en algún momento, las dos fuerzas en contienda reclamaron que no habían podido llegar a tiempo para poner impugnaciones a las mesas. Entonces, de una manera extraña, los 4 miembros del Jurado Nacional de Elecciones meten la pata tremendamente. ¿Por qué? Porque el calendario electoral tiene lo que se llama en derecho plazos fatales, plazos preclusivos. Muere el día y acabó el asunto. No puedo volver a abrir ese tema, no puedo regresar a la etapa anterior. O sea, esta circunstancia extraña en la cual se amplía un plazo y luego ante la grita se anula, no dicen... Ante la grita claro, amplían, y ante la grita y ante una nueva grita... el otro, ¿no? Revocan la ampliación. Y terminamos en pronunciamientos como el del doctor Arce Córdoba, que tiene razón. O sea, finalmente, ese replanteo de voto, para empezar, no tiene existencia en ningún colegiado. Yo voy a replantear mi voto y no me reúno con ustedes para replantear el voto, eso no existe. O hay una reconsideración. Como no tenía medio, inventó esta cosa. Para salir del lío, entonces, ¿qué sucede? Ya estaban cuestionados. Ya teníamos todos, una porción importante del país tenía dudas sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Después de lo que hicieron el viernes, después de esta coreografía ridícula que desarrollaron, ahora todos tenemos dudas. Las dos mitades tienen dudas. Entonces las dos mitades están gritando y estamos generando una situación que nos puede llevar a una confrontación de lo más dramática. Solamente porque no ha habido gente capaz de hacer las cosas con sensatez dentro de un Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, cuando se habla o se ha hablado de... Thanks to your talent, you made a way. Wells Fargo is proud to be by your side as you keep your business going. To help small businesses like Debbie's, we've funded over $13 billion in loans by participating in the Paycheck Protection Program. Qué complicado sería para nuestras Fuerzas Armadas cuadrarse ante un presidente abiertamente prosenderista, ¿no? Todo el mundo dice, golpe, ¿no? Están pidiendo golpe. No estamos pidiendo golpe. Nos estamos preguntando legítimamente si después de tantos caídos, si después de tantos soldados, marinos, policías que dieron su vida en la lucha contra el comunismo, ahora la Fuerza Armada esté en manos del comunismo. Esa es una situación que parece delirante. ¿O estoy loco? Es una pesadilla que vamos a vivir. Las Fuerzas Armadas no van a dar ningún golpe. Eso que la sociedad esté tranquila. No va a suceder. La Fuerza Armada va a defender la Constitución o va a estar del lado del que está de la Constitución, nada más. Esa es la única diferencia que puede haber con otras cosas. O sea, si se infringe la Constitución, el presidente infringe la Constitución, el Congreso tendría que hacerse cargo de ese tema. Porque el poder de las Fuerzas Armadas emana el poder del presidente sobre las Fuerzas Armadas emana de la Constitución. Nada más que de ahí. Si la desconoce, definitivamente está desconociendo la fuente de su poder. Y quedaría el Congreso, que es el primer poder del Estado, como para poder asumir esa tarea. Esa es una posibilidad que hemos analizado y que puede darse, ¿no? Esperemos que no suceda, porque eso sería si es que se rompe el orden constitucional. Y lo ideal es que no se rompa. Cuando usted dijo eso sería si es que Cerrón, pensé que iba a decir algo sobre Cerrón, porque claramente Cerrón debe estar preso. Los planes son anticonstitucionales. Si nos dicen que van a cambiar la Constitución, ahí ya patearon el tablero. Hay que esperar que ejecuten para hacerlo. Esperemos que no lo hagan, esperemos que no sigan por ese camino. De seguir, se van a encontrar con una pared en el Congreso. No vamos a permitirlo. Ahora, doctor Abanto, no deja de ser desconcertante que en medio del conteo de los votos
los candidatos empiecen a tener notificaciones fiscales, orden de comparecencia o de detención o de impedimento de salida. ¿Por qué hemos llegado a este extremo en el cual pareciera que ya la política ha pasado íntegramente a la página policial? ¿No? Porque a Keiko le han mandado una notificación para presentarse el 20 y algo de junio. Cerrón estaba a punto de ir preso, ¿no? Cerrón es candidato, pero vamos, es el dueño del circo. A Julio Guzmán también le acaban de poner un impedimento de salida. ¿Cuándo vamos a salir de esta comisaría? Lo que pasa es que la judicialización de la política que comenzó en estos 3 años del señor Vizcarra no se va a detener, porque ya además rinde réditos. Nos da cámara, le da pantalla al fiscal, entonces... y al presidente también, ¿no? Y se convierte de pronto en un agente decisivo en los procesos electorales. El 21, Keiko Fujimori tiene una audiencia de revocatoria de sus comparecencias con restricciones. Han allanado y le han puesto además un nombre muy curioso a la organización, ¿no? Los Dinámicos del Centro, una cosa así. Cosa que tendría que parar. O sea, ya es hora de parar el cuento de poner a las investigaciones nombres que estigmatizan a los procesados. Cinematográficos. Claro, ¿no? Y estigmatizan al procesado porque ya aparece como culpable de plano. Yo voy a reclamar siempre para todos exactamente lo mismo, o sea, la presunción de inocencia, las cosas como tienen que hacerse. Lo de Guzmán, por ejemplo, también es gracioso porque, como decías, anunció que se iba a Yale y parece que le van a poner Yale. Entonces, esto no va a detenerse y temo que conforme vayan avanzando las semanas, vamos a ver más procesos y más procesos que deberían ponerse a un lado en medio de una situación de crispación como la que estamos viviendo. En términos, me podrá corregir el almirante Montoya, los americanos tenían un medidor cuando tenían la tensión con los rusos en la época de la Unión Soviética. Y yo siento que el Perú está en DEFCON 1. Se está a punto de una confrontación física, porque todos están impacientándose y porque en eso sí quisiera ser muy serio. Los líderes políticos no están promoviendo una atmósfera de serenidad. Todavía, por desesperante que sea esto, no se han resuelto las impugnaciones. Todavía no existe un resultado de las elecciones del 6 de junio. Todavía no hay un presidente de la República o una presidenta de la República. Mientras eso no ocurra, lo único que tenemos que hacer es pelear para que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla su papel. Y ahora, por ejemplo, así como lo hizo en el fallo Silvio Estela, un caso de Cajamarca, un candidato de Cajamarca, el señor Salas Arenas debería pedirle al Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que le explique si es posible que una directiva impida que ingresen después de las 8 de la noche las impugnaciones de las organizaciones políticas, sobre todo cuando tienen alegaciones tan serias y tan graves como las que se están presentando en este caso. Y no lo es. ¿No? Y no es posible, claramente. Obviamente una directiva no puede limitar el ejercicio de un derecho fundamental, y el derecho de impugnación es un derecho fundamental. Pero yo preferiría que no me haga caso a mí, que no le haga caso a nadie, y que haga lo que hizo en el caso Silvio Estela, donde él se guió por la opinión del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que le va a decir, señor, así como le dije que no esté excluyendo gente por las puras, ahora le voy a decir que deje pasar esas impugnaciones y pronúnciese sobre el fondo. Bien. Almirante, la primera ministra ha salido a pronunciarse contra las marchas, porque ahora sucede que las marchas contagian. En noviembre no contagiaban, pero ahora sí. Y también contra las manifestaciones que ha habido frente a la casa de algunos funcionarios, como Salas Arenas, como Corbeto, o como el dueño del diario La República, sin ir más lejos. ¿No le parece que resulta tremendamente irónico que este reclamo venga de un gobierno que ha surgido de una marcha? ¿No? Porque el gobierno morado, Sagasti y doña Violeta no estarían en el poder si no fuera por las marchas.
Marchas que se dieron en tiempo de pandemia y que seguramente contagiaron a un montón de gente, pero claro, eso no hay que decirlo. Y favorecieron que vayan a las casas de gente como tú y otras muchos personas. más, sí, Muchos claro. más Pero ahí a estaba atacar. bien. Ahí estaba bien y nadie decía nada. No. Ese es el doble rasero que Sí, tienen ellos claro. para medir las cosas. Claro. Eso está pésimo en ambos casos. Está pésimo cuando se lo hicieron ustedes y está pésimo ahora también. Lo de ir a las casas. Lo de las marchas es la manifestación de la población, que lo están haciendo de manera pacífica, a diferencia de la anterior marcha que fue direccionada de otra forma y agitada por otras personas. Bueno, hay una diferencia tremenda, ¿no? Entre las marchas de noviembre y las de ahora. Total, absoluta. Acá se autoconvocan, van. No se destruye nada, ¿no? lo No hay hacen como cajeros una rotos. fiesta pública. No hay vitrinas rotas, no, No hay hay, muertos. Sí, es cierto. y la mala cuarentena genera más contagios que una marcha. Finalmente. De acuerdo. Bien, tenemos que hacer una pausa. Vamos a los comerciales, pero antes, si no se han registrado... Estamos de regreso en Beto Saber. Conversamos con el almirante Jorge Montoya y el abogado Humberto Abanto. Dentro de la conversación del corte, se dijo algo que quisiera que lo dijeras al aire, Humberto, para no generar confusión. Es legalmente imposible pedir nuevas elecciones. Es legalmente imposible pedir que se anulen las elecciones. Porque Ni además, segunda vuelta, ni primera, ni nada. ni segunda ni primera, porque inclusive las reclamaciones que se han planteado, y esto es importante explicarlo, en la ley en la ley orgánica de elecciones hay dos tipos de nulidades: la nulidad total, que es la que desaparece todo el proceso, y la nulidad parcial. Las reclamaciones que han entrado se han basado en el 363B de la ley orgánica de elecciones, o sea, nulidad parcial, que da la anulación de la votación en una mesa de sufragio, que es la impugnada, o en todas las mesas si es que se gana, y que tiene que ser probada. Por ejemplo, en este caso se está invocando en general fraude, pero fraude en la mesa, en esas mesas, no un fraude general. Entonces, yo sí digo que desde la ley, desde la Constitución, es imposible hablar de una elección, de una nueva elección general. Una vez que Salas Arenas proclame, eso ya es palabra de Dios. Así es, esas son las reglas de la Constitución. Y por eso aquí viene el tema más importante, Beto, perdóname que insista en esto. El señor Salas Arenas tiene el deber, junto con los otros miembros del Jurado Nacional de Elecciones que no están pintados, pero como él tiene voto dirimente, de él depende más que de nadie, tiene el deber de no dejar una situación que provoque una confrontación física en el Perú. Porque el nivel de polarización que hoy hay puede terminar en un enfrentamiento entre las personas con un saldo que él no va a imaginar ni nosotros podemos calcular. Lo mejor que puede hacer es resolver, como ha propuesto, en deliberaciones públicas, todas y cada una de las impugnaciones que entraron hasta el día miércoles 9 de junio. Si se demostrara que Salas Arenas, otro de los miembros del jurado, o Piero Corbeto, cometieron algún tipo de fraude, de trampa, digamos, fueron contra la expresión de la voluntad popular, eso tiene una pena severa. Hay un proceso penal por eso. Puede llegar a 8 años de cárcel, delito, ¿correcto? Sí, hay un delito. O sea, no es que simplemente hacemos un chocolateo y pasamos piola. No es si tan se sencillo. demuestra, son 8 años de cárcel. No es tan sencillo, pero el punto, repito, Beto, el punto más importante es que al final ambos lados tengan claro que se agotaron todos los recursos y no terminemos en una situación casi símil de lo que se ha vivido en Estados Unidos en la elección de Trump y Biden. Bien, almirante Montoya, volviendo a la pesadilla que significaría la situación que hemos planteado, ¿qué recurso tiene un oficial de la Marina, del Ejército, de cualquier arma, que habiendo luchado contra el terrorismo senderista y el MRTA, se niega a cuadrarse frente a un gobierno semejante? ¿Qué podría hacer? Estaría infringiendo la ley. No podría hacerlo. Cumpliendo las normas establecidas, la regla de conducta que tenemos, está obligado a cumplir la ley si es que se encuentra dentro del marco constitucional vigente. Pedir su baja, digamos. O irse de baja, es así, es una libertad absoluta que tiene cada uno para hacerlo.
Es la única salida. Es la única salida. Se lo No hay- pregunto no hay porque otra. pienso en tantos héroes, ¿no es cierto?, anónimos, que habiendo a veces ofrendado parte de su vida, parte de su cuerpo, un brazo, un ojo, van a tener que ahora someterse a un gobierno, me parece de verdad impensable. Es impensable, ¿no? Pero hemos llegado a esa situación, igual que en el Congreso, vamos a estar sentados con gente que no debería estar sentada ahí. Y la ley lo faculta. Van a ser sus colegas. Vamos a ser colegas. La ley lo faculta hasta el momento. El Poder Judicial ha sido muy lento en su trabajo y ha permitido que llegara a esta situación. Si hubieran sido sentenciados antes, no estaríamos en este problema. Un acusado por terrorismo como Bermejo y usted van a tener, digamos, la misma jerarquía. Congresista de la República. Esas son Impresionante. las debilidades de la democracia cuando no se toman previsiones con tiempo. Totalmente de acuerdo. Tenemos que irnos.